Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda clase de farmacología. Vamos a hablar acerca de la serotonina. Vamos a recordar que la serotonina es un neurotransmisor muy importante cuya, digamos, función o mejor dicho, ¿no? Va a ser considerada una hormona con efectos locales tanto a nivel intestinal como también va a ser un componente importante del proceso plaquetario de la coagulación. También se cree que tiene un rol importante en las cefaleas migrañosas. Vamos a ver que la serotonina también es uno de los mediadores de los signos y síntomas del síndrome carcinoide, que es una manifestación poco común de un tumor carcinoide, ¿no? Que es una neoplasia de las células enterocromafines. Es en este lugar donde se dice que se encuentra casi un 90% de serotonina, ¿sí? Entonces, en aquellos pacientes cuyo tumor no es operable, se dice que los antagonistas de la serotonina pueden también constituir un mejor tratamiento. Entonces, en estudios anteriores se estableció la existencia de un estimulante, digamos, del músculo liso en la mucosa intestinal. Y a este se le denominó con el nombre de enteramina, por eso es que se puede encontrar con ese nombre, ¿sí? Se dice que en 1930 también se vio, ¿no? Se estudió la distribución de las células enterocromafines que se tenían con el reactivo indol. Entonces veremos que la serotonina es una indol etinilamina que se va a formar en los sistemas biológicos a partir del aminoácido triptófano, ¿sí? Por una hidroxilación. Entonces, vamos a ver aquí que es considerada una monoamina neurotransmisora, en el cual, a nivel del sistema nervioso central, lo podemos encontrar en las neuronas serotoninérgicas, ¿sí? Y a nivel del tracto gastrointestinal, en las células enterocromafines. Entonces, como ya he mencionado, vamos a ver que el triptófano va a hidroxilarse por una triptófano hidroxilasa y voy a generar el 5-hidroxitriptófano, que luego se va a descarboxilizar por una dopa descarboxilasa, formando así la 5-hidroxitriptamina. Vamos a ver también que en la glándula pineal la serotonina va a servir como un precursor de la melatonina, ¿sí? Que es una hormona estimulante de los melanocitos. Como ya mencioné, más del 90% de la serotonina en el cuerpo se va a encontrar en las células enterocromafines del aparato digestivo. En la sangre, la serotonina se va a encontrar a nivel de las plaquetas. También vamos a ver que la serotonina se encuentra en los núcleos del RAFE, ¿sí? Del tallo encefálico, el cual va a contener cuerpos celulares de neuronas serotoninérgicas que se van a encargar o digamos que van a sintetizar, almacenar y liberar la serotonina como un transmisor. Entonces aquí las neuronas serotoninérgicas del cerebro pueden también participar en otras funciones como la del sueño, estado del ánimo, el apetito, la regulación de la temperatura, la percepción del dolor, vómitos, ¿no? También puede participar en la regulación de la presión arterial. También puede intervenir en condiciones como la depresión, ansiedad y también en la migraña. Ahora, continuando con en la síntesis, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces nos habíamos quedado en la 5-hidroxitriptamina. Entonces nosotros vamos a ver que la serotonina entonces también es metabolizada por la monoaminoxidasa, ¿sí? Entonces al ser metabolizada por esta monoaminoxidasa, lo que yo voy a formar es el famoso 5-hidroxindol acetaldehído, ¿sí? El cual, este 5-hidroxindol acetaldehído del cerebro, vamos a ver, y también de los sitios periféricos del almacenamiento y el metabolismo de la 5-hidroxitriptamina, se van a excretar en la orina junto con pequeñas cantidades del 5-hidroxitriptofol-sulfato o también conjugados glucoronados. Vamos a ver que la excreción urinaria normal de una persona adulta de la 5-hidroxindol acetaldehído es de aproximadamente entre 2 a 10 miligramos por día. Entonces, esta va a ser excretada en mayores cantidades en aquellos pacientes que tienen carcinoide maligno, ¿sí? Brindando así una prueba diagnóstica de confianza para esta enfermedad. Entonces, vamos a ver, tenemos que recordar o también tener en cuenta que para la síntesis de la 5-hidroxitriptamina
se necesitan grandes cantidades masivas de nucleótidos de piridina y también de triptófano en pacientes con un tumor carcinoide maligno. Entonces, por lo tanto, en estos pacientes también puede conllevar a síntomas de deficiencia de niacina y triptófano. Ahora, este 5-hidroxiindol acetaldehído, vamos a ver que por un aldehído deshidrogenasa voy a formar el ácido 5-hidroxiindol acético. Muy bien, entonces aquí vemos, ¿no?, la síntesis de la serotonina, el metabolismo de la serotonina, esta vía de acá. Vamos a ver que también puede actuar un aldehído reductasa, pero no es, digamos, en forma mínima, ¿no?, que me va a conllevar a la formación del 5-hidroxitriptofol. También mencioné que participaba para la síntesis de melatonina, ¿no? Si yo, digamos, a partir de la 5-hidroxitriptamina por una acetilasa de esta 5-hidroxitriptamina voy a formar el N-acetil-hidroxitriptamina, y que luego por una O-metiltransferasa voy a formar finalmente la melatonina. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver que a nivel del sistema, digamos, a nivel neuronal vamos a encontrar dos enzimas muy importantes, la monoaminoxidasa, ¿no?, y también la catecolometiltransferasa. Pero en este caso me interesa más la monoaminoxidasa. Hay dos tipos, la A y la B. La clargilina es un inhibidor selectivo para la monoaminoxidasa tipo A, y la senegilina es un inhibidor selectivo para la monoaminoxidasa tipo B. La tipo A, vamos a ver que va a poder metabolizar tanto la 5-hidroxitriptamina como la noradrenalina. Tiene mayor afinidad para estos compuestos. En cambio, la tipo B tiene una mayor afinidad por la beta-feniletilamina y también por la benzodiazepina. Pero ambos componentes van a poder metabolizar también la dopamina y la triptamina, ¿no? Entonces, como para tener en cuenta. Ahora, vamos a hablar acerca de la función de la serotonina. Entonces, vamos a ver que la serotonina también va a influenciar en casi todas las funciones del sistema nervioso central. Por ejemplo, la regulación del sueño, la regulación de la actividad sexual, también la regulación de algunas funciones neuroendocrinas, y también puede ser la regulación termonociceptiva, ¿no? También se dice que la serotonina aumenta la liberación de la acetilcolina, la hormona de crecimiento, y también de la prolactina. Puede inhibir las hormonas folículo estimulante y luteinizantes, como también puede inhibir o liberar a la hormona estimulante de melanocitos, ¿no?, es decir, a los precursores de la melatonina. Ahora, vamos a ver que las acciones de la serotonina van a ser mediadas por una diversidad notable de receptores de membrana celular. Los receptores de la serotonina caracterizados hasta la fecha son los que vamos a presentar en la siguiente imagen, ¿no? Se han reconocido 7 familias de subtipos del receptor de serotonina, de los cuales 6 receptores van a estar acoplados a la proteína G de un tipo serpentinal normal, 7 transmembrana, ¿no? Y el otro, el 5H3, que va a consistir en un canal iónico con una compuerta de ligando. Entonces, entre estos subtipos de receptores, varios van a carecer de una función fisiológica reconocida, ¿no? Entonces vamos a ver que todavía el descubrimiento de estas funciones no está del todo desarrollado, ¿no? Entonces también los fármacos selectivos para dichas funciones también, ¿no?, igual están en estudios. Por ejemplo, podemos hablar que de las familias del subtipo 1 están asociadas predominantemente con la proteína GI, ¿no?, en el cual va a conllevar una disminución del AMP cíclico, ¿no?, una inhibición de la adenylato ciclasa. De la familia 5HT2, todas ellas están asociadas con la proteína GQ, conllevando un aumento del inositol trifosfato. El 5H3, como ya lo mencioné, que es la excepción, este de aquí es un receptor, es un canal iónico de sodio y de potasio, ¿no? El de la familia 4 está asociado con la proteína GS, conllevando a un estímulo, o va a estimular, mejor dicho, a la adenylato ciclasa, conllevándose un aumento del AMP cíclico. Y de la familia
de la familia, digamos, la 5, ¿no? La 5 está asociada con una disminución del AMP cíclico, y la familia 6 y 7 también, ¿no? Con la proteína GS aumentando el AMP cíclico, ¿no? Entre quiénes son aquellos fármacos, digamos, antagonistas selectivos de la 5-HT3, ¿no? Es, por ejemplo, el ondansetron o el granisetron, ¿no? Si nosotros hablamos de inhibidor de la familia 5-HT2, la tipo A, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a la ketanserina, ¿no? Y este mismo receptor, ¿no? De la 5-HT2A lo voy a encontrar predominantemente en las plaquetas, en el músculo liso, ¿no? También en el músculo esquelético. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora acerca de los receptores 5-HT1, ¿sí? Entonces, en esta familia vamos a encontrar a 5 subtipos, ¿sí? Que se van a encontrar asociados a la proteína GI. Vamos a hablar del subtipo 5-HT1A, en el cual se encuentra en el núcleo del rafe del tallo encefálico, y vamos a ver que este se encarga de la activación de los canales de potasio y la inhibición de los canales de calcio, ¿sí? Luego vamos a tener al otro subtipo, el 5-HT1D, que va a funcionar como un autorreceptor sobre las terminaciones axonianas e inhibe también la descarga de serotonina. Vamos a encontrar una sustancia negra y en los ganglios basales, y puede también entonces regular la velocidad de activación de las células que contienen la dopamina y también la descarga de esta a nivel de las terminaciones axonianas. Muy bien. Entonces, en esta imagen podemos apreciar que tanto el receptor 5-H1A va a ser denominado también como un autorreceptor somatodendrítico, ¿sí? Porque se va a encontrar a nivel del soma, digamos a nivel de la neurona. Luego vamos a encontrar el que ya hemos hablado, el 5-HT1D, que va a ser denominado un autorreceptor presináptico, que va a inhibir, o digamos se va a encargar de la inhibición de la descarga de la serotonina una vez que este receptor es activado. Ahora vamos a hablar acerca de los receptores 5-HT2, ¿sí? Entonces, en los receptores 5-HT2 vamos a encontrar 3 subtipos. Estos 3 subtipos van a estar asociados a una proteína G que se va a encargar de la activación de la fosfolipasa C, ¿sí? Entonces estamos hablando de la proteína GP, o también llamada la proteína GQ. Una vez que se ha activado la fosfolipasa C, ya sabemos que va a actuar sobre el fosfatidilinositol, el cual va a permitir obtener el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Entonces, estos 3 subtipos, veremos que el primero, el 5-HT2A, vamos a encontrarlo a nivel de las terminaciones serotoninérgicas, ¿sí? También en la corteza prefrontal, en el claustro y en las plaquetas. El 5-HT2B especialmente se va a encontrar en el fondo gástrico, y el 5-HT2C se va a encontrar en el plexo coroideo, cuya función aún no está determinada totalmente. Ahora, los receptores 5-HT3, ¿sí? Este es el único receptor de monoaminas neurotransmisoras que va a funcionar como un canal de iones que va a estar operado por ligandos, ¿sí? Entonces, va a ser el encargado de desencadenar la despolarización rápidamente desensibilizante, que va a estar mediada por las compuertas de los cationes. En los receptores 5-HT3 lo vamos a encontrar en las terminaciones parasimpáticas del tubo digestivo, de las vías nerviosas vagales y esplácnicas, ¿sí? Como también lo vamos a encontrar a nivel del núcleo del A solitario y también en el área postrema. Entonces, por su función en el sistema nervioso central y en el tubo digestivo, es el responsable de la reacción emética. Entonces, vamos a ver que el receptor 5-HT3 va a estar compuesto por, digamos, por 5 subunidades, ¿no? Que son 3 alfa y 2 beta. En las porciones alfa es donde se va a asociar
digamos, la serotonina, ¿no? A este receptor para que pueda permitir la entrada de sodio, de calcio, ¿no? De los cationes. Los antagonistas van a actuar también a ese nivel, que pueden ser algunos anestésicos, antidepresivos, neurolépticos o esteroides, ¿no? Que lo vamos a hablar más adelante. Acerca de los receptores 5-HT4, vamos a ver que estos se encuentran en todo el cuerpo. A nivel del sistema nervioso central, se debe encontrar en las neuronas de los cuerpos cuadrigéminos anteriores y posteriores, y también en el hipocampo. Ya en el tubo digestivo, los receptores 5-HT4 se van a localizar en las neuronas, como el plexo mientérico. Y vamos a ver que el 5-HT4 está asociado con la proteína GS, el cual va a estimular o va a activar la adenilatoxiclasa para así aumentar el AMP cíclico intracelular. Con respecto a otros receptores, existen el 5-HT5, el 5-HT6 y el 5-HT7, en el cual no se han identificado sus funciones totalmente. Pero vamos a ver que existe, o mejor dicho, hay un fármaco antipsicótico atípico, que es la clozapina, que va a tener una gran afinidad hacia los receptores 5-HT6 y 5-HT7. Este fármaco se emplea como un agente terapéutico para poder tratar la esquizofrenia resistente. Muy bien. Entonces, para recordar, veremos aquí a los receptores, por ejemplo, el 5-HT1, que está asociado con la proteína GI, que se encarga de inhibir a la adenilciclasa, ¿sí? El 5-HT4, 5 y 6, que acabamos de ver, está asociado con la proteína GS, activando esta la adenilciclasa, por lo tanto aumentando la formación de AMP cíclico. El 5-HT2 está asociado con la proteína GQ, el cual activa la fosfolipasa C y va a actuar sobre el fosfatidilinositol para así yo poder formar el diacilglicerol y el inositol trifosfato. El 5-HT3 hemos visto que se trata de un receptor de canal para los iones, y el 5-HT5 que aún, digamos, su función no está completamente conocida. Ahora veremos los sitios de acción de la serotonina. Vamos a ver que estos van a participar en la regulación de la motilidad intestinal, en la secreción y almacén a nivel de las células enterocromafines y en las plaquetas, también como un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central, y puede conllevar a una broncoconstricción por activación de los receptores 5-HT2. Muy bien, entonces, a nivel de las células enterocromafines, estas células van a estar ubicadas en la mucosa del tubo digestivo en mayor densidad a nivel del duodeno. Vamos a ver que a partir del tristófano, estas células van a sintetizar la serotonina y van a almacenarlas junto con otros autacoides. Veremos que la descarga basal de serotonina intestinal se va a aumentar por el estiramiento mecánico, ¿sí? Como también que es, ¿no?, el cual va a ser causado por los alimentos o por la administración de alguna solución salina hipertónica, o también también por la misma estimulación vagal eferente. Entonces, vamos a ver que también se va a encargar de estimular la motilidad intestinal. A nivel de las plaquetas, vamos a ver que van a expresar un mecanismo para la captación, el almacenamiento y también la descarga endocítica de serotonina. Entonces, debo recordar que no se sintetiza en las plaquetas, sino es captado de la circulación para luego ser almacenada en gránulos secretores. Veremos que la función entonces principal de las plaquetas va a consistir en obturar aquellos orificios en los endotelios lesionados. A la inversa, la integridad funcional del endotelio es un aspecto crítico para la acción de las plaquetas, ¿no? Entonces, la descarga del factor de relajación derivado del endotelio va a antagonizar la acción vasoconstrictora del tromboxano y de la serotonina. Debo recordar que la descarga del factor de relajación del endotelio va a estar asociada con la secreción, de óxido nítrico, ¿no?, que se va a encargar de esa vasodilatación.
Entonces, cuando las plaquetas, digamos, establecen un contacto con el endotelio lesionado, estas van a descargar, van a descargar sustancias que van a promover la adherencia plaquetaria y también la liberación de la serotonina, incluyendo, por ejemplo, el endocindifosfato, la trombina y el tromboxano A2, ¿sí? Entonces, si en caso el vaso sanguíneo, digamos, dañado se encuentra lesionado hasta una profundidad que quede expuesta el músculo liso vascular, veremos que la serotonina va a ejercer un efecto constrictor directo y por lo tanto va a promover así la hemostasia. Entonces debo recordar también que la agregación plaquetaria se va a dar por la activación de los receptores 5-HT2. Ahora, con respecto a la acción a nivel cardiovascular, veremos que la reacción de la serotonina va a consistir en una contracción, ¿sí? Especialmente a nivel de los vasos, de los vasos espláncnicos, renales, pulmonares y cerebrales, ¿no? También se produce a nivel del músculo liso bronquial. Va a tener una acción inotrópica y cronotrópica positiva y veremos que un efecto en las terminaciones del nervio vago va a desencadenar el reflejo de Bezold-Harish, que va a consistir, se va a dar con una producción de bradicardia e hipotensión extrema. También veremos que la reacción local de los vasos sanguíneos arteriales con respecto a la serotonina pueden ser también pueden tener una acción inhibidora, ¿no? Como un resultado de la descarga del factor relajante derivado del endotelio y también de las prostaglandinas y el bloqueo de la descarga también de la noradrenalina que se va a dar a este nivel por los nervios simpáticos, ¿sí? Entonces vamos a ver que la vasoconstricción arteriolar y venosa a nivel cerebral, visceral y cutánea va a ser como respuesta por la activación del receptor 5-HT2 y la vasodilatación arteriolar a nivel muscular y cutánea cuando se activan los receptores 5-HT1. Muy bien, entonces para continuar vamos a hablar de la actividad de la serotonina a nivel del tubo digestivo. Entonces vamos a ver que el endotelio se va a encargar, en el endotelio, de los capilares pulmonares, vamos a ver que la serotonina se va a retirar con rapidez a estos receptores, que escapa de la misma oxidación del hígado y a continuación va a ser esta inactivada por la monoaminoxidasa. Vamos a ver entonces que la motilidad del músculo liso gástrico intestinal puede intensificarse o inhibirse a través de 6 subtipos de receptores de serotonina, ¿sí? Entonces vamos a ver acá a nivel de las células enterocromafines la reacción, una descarga de serotonina, ¿no? Se va a dar, a nivel del receptor del 5-HT3, ¿sí? Y la inhibición de esta descarga por los receptores 5-HT4. A nivel de las células ganglionares intestinales presinápticas, se va a dar una descarga de acetilcolina mediada por los receptores 5-HT4 y la inhibición de esta descarga por los receptores 5-HT1 y 5-HT1, el tipo B y el tipo A. También a nivel postsináptico, la despolarización rápida se va a dar por los receptores 5-HT3 y la lenta por el receptor 5-HT1. El músculo liso intestinal, su contracción va a estar mediada por los receptores 5-HT2A y el nivel del esófago, con la contracción, la hiperestión, se va a dar por los receptores también 5-HT4, ¿sí? Y el nivel del músculo liso del fondo gástrico por los receptores 5-HT2B. Entonces veremos en conclusión que la contracción de la pared gastrointestinal se va a dar o va a estar mediada por los receptores 5-HT2, 5-HT4 y 5-HT3. Entonces vamos a ver que puede ocurrir entonces, como hemos observado, una descarga de serotonina intestinal en respuesta a una acetilcolina o la estimulación de los nervios noradrenérgicos o por un aumento de la presión intraluminal o como también por una disminución del pH, ¿no? Y que esto me va a conllevar o va a desencadenar a una contracción peristáltica. A nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que va a actuar como un neuroregulador, también se va a encargar del control eferente de la sensibilidad dolorosa, la regulación del sueño, la posición y el tono postural.
¿sí? También la activación a nivel de los ganglios basales, una regulación de las funciones vegetativas y también como regulación endocrina. Y una función importante también es el control del apetito y de la ansiedad, que lo vamos a ver, vamos a tratar más a fondo con respecto al tratamiento de estas dos, ¿no? A nivel de la electrofisiología, vamos a ver que los efectos fisiológicos según los receptores. A nivel de receptor tipo 1, subtipo A y B, va a producir un incremento de la conductancia del potasio, conllevando una hiperpolarización. Si actúa sobre los receptores tipo 2A, va a conllevar una disminución de la conducción del potasio, conllevando así una despolarización lenta. El subtipo 3, la compuerta, digamos, va a actuar sobre las compuertas de sodio y de potasio, conllevando así una despolarización rápida. Y el subtipo 4, a una disminución de la conducción de potasio y una despolarización lenta. Muy bien, otras acciones farmacológicas, por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio, ya lo hemos mencionado, ¿no? Es un broncoconstrictor directo sobre el músculo liso bronquial, ¿sí? Puede conllevar una hiperventilación, ¿no? Hay una estimulación de los quimiorreceptores en los terminales nerviosos. A nivel gastrointestinal que acabamos de ver, para recordar, ¿no? En el esófago, la serotonina va a actuar a nivel de los receptores tipo 4, que produce así una relajación o también la contracción. También vamos a encontrar abundantes receptores del subtipo 3 de serotonina en las neuronas vagales y otro tipo de aferente y en las células enterocromafinas. También vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, recordando, de por sí, los receptores, por ejemplo, de 5-HT3 en el aparato, por ejemplo, gastrointestinal y en el centro del vómito del bulbo, van a participar en el reflejo, ¿no? del vómito, que son particularmente importantes en producir el vómito por un estímulo químico, ¿sí? Tal como se produce en la quimioterapia del cáncer. Vamos a ver que los receptores 5-HT1P y también los 5-HT4 desempeñan un papel en la función del sistema nervioso entérico. Al igual que la histamina, se ha visto que la serotonina es un potente estimulante también de las terminaciones nerviosas sensoriales del dolor y del prurito. Y también es el causante de algunos de los síntomas causados por las mismas picaduras de insectos y agentes irritantes de las plantas, ¿no? Además es un potente activador de las terminaciones quimiosensitivas que se van a localizar en el lecho vascular coronario, ¿sí? También se encarga de la regulación de la secreción de la acetilcolina, ¿no? De la hormona folículo estimulante, luteinizante, la hormona del crecimiento y también de la prolactina, ¿sí? Como ya se mencionó anteriormente, regulación de la presión arterial, ¿sí? También se ha visto que la respuesta, como hemos hablado, el famoso reflejo quimiorreceptor o también conocido como el reflejo de Bessel-Harris, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver que la serotonina del sistema nervioso central es excitatorio, digamos, bueno, va a ser excitatorio y su deficiencia va a conllevar estados de depresión, ansiedad y migraña. Entonces, ahora podemos hablar acerca de los agonistas de la serotonina. De por sí la serotonina no tiene una aplicación clínica como fármaco. Sin embargo, los varios subtipos de agonistas selectivos de receptores han probado que pueden servirnos de gran utilidad. Entre los agonistas de la serotonina, por ejemplo, tenemos a la dietilamida del ácido lisérgico, el famoso LSD, en el cual va a actuar sobre los receptores 5-HT2A, produciendo efectos alucinógenos, y el 5-HT2C, produciendo alteraciones de la conducta, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que vamos a tener en cuenta que el LSD es un derivado de por sí del cornezuelo, del centeno, que va a alterar entonces el grado, digamos, profundo de la conducta humana y también va a desencadenar trastornos psíquicos y alucinaciones, aún así con dosis muy bajas, ¿no? También tenemos a otro fármaco, la 8-hidroxitertralina, ¿sí? Que es un agonista 5-HT1A, pero digamos, este fármaco va a ser mucho más selectivo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver que reduce la velocidad de la activación de las células del RAFE al activar, por ejemplo, a los autorreceptores 5-HT1A por ser selectivos, e inhibe la activación neuronal en los campos de las terminaciones por una interacción directa con los receptores 5-HT1A posinápticos, ¿sí? Entonces vamos a ver de por sí en general que los agonistas selectivos del receptor 5-HT1A han ayudado a acelerar, o digamos no acelerar, sino a aclarar la función
de este receptor en el encéfalo, ¿no? Y han dado por resultado una nueva clase de medicamentos contra la ansiedad que incluye también, por ejemplo, la buspirona, que a continuación vamos a ver. Entonces, entre los agonistas de la serotonina tenemos a la buspirona, la ipsapirona y la gepirona. Todos estos fármacos que voy a mencionar, digamos, son fármacos que uno tiene facilidad de, digamos, que están aprobados, ¿no? En este primer grupo son agonistas parciales de los receptores 5-HT1A, y como ya hemos visto, digamos, dónde se encuentran estos receptores, el tratamiento se va a dar en casos de ansiedad. La cisaprida es un agonista parcial de los receptores también, 5-HT4, cuyos usos van a ser a nivel del tracto gastrointestinal. En el caso del sumatriptán y otros análogos, es un agonista parcial de los receptores 5-HT1D y 5-HT1B, ¿sí? Cuyo uso va a ser específicamente para el tratamiento de las migrañas, ¿no? Entonces, se sabe que el sumatriptán y algunos congéneres actualmente son el tratamiento de primera línea para los ataques agudos de migraña, ¿no? En la mayoría de los pacientes. Sin embargo, no se debe usar, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? Vamos a ver que muchos de los efectos adversos pueden ser leves e inclusive pueden incluir alguna sensibilidad alterada, como el hormigueo, el calor, ¿no? Puede haber vértigo, debilidad muscular, dolor del cuello, ¿no? Y para el sumatriptán pueden haber estas reacciones en el sitio de la inyección, ¿no? También hay molestias torácicas en casi el 5% de los pacientes, y se ha reportado también un dolor torácico y que puede estar asociado por la capacidad que tiene este fármaco de causar un vasoespasmo coronario, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la cual está contraindicado en aquellos pacientes que tienen una enfermedad arterial coronaria o en pacientes con angina, ¿sí? También está contraindicado en aquellos que también consumen inhibidores de la monoaminoxidasa. En el caso de la ergotamina y ergonovina, que son derivados del cornezuelo del centeno, son agonistas parciales a nivel de los vasos sanguíneos y antagonistas no selectivos en el músculo liso. ¿Sí? Entonces pueden funcionar como agonistas o antagonistas del sistema nervioso central. Muy bien, entonces como un resumen, vamos a ver aquí los fármacos según la acción o según la habilidad, ¿no?, sobre el receptor. Aquellos fármacos que van a actuar sobre el receptor 5-HT1A, agonistas parciales, ¿a quién tenemos? A la buspirona y a la ipsapirona, ¿no?, que generalmente son en casos o son usados para la ansiedad y la depresión. El sumatriptán, que hemos visto hace unos momentos, es un agonista 5-HT1D que se utiliza especialmente para la migraña. ¿Quién más tenemos? Por ejemplo, a la cisaprida, que es un agonista del receptor 5-HT4, que lo voy a usar en trastornos gastrointestinales. También vamos a ver acerca de algunos antagonistas. Por ejemplo, en unos momentos vamos a ver la función del ondansetron, que tiene actividad sobre el 5-HT3, que va, digamos, ser utilizado en la emesis inducida, por ejemplo, en la quimioterapia. Otro antagonista, el 5, ¿no?, sobre los receptores 5-HT2A y el 2C, por ejemplo, la risperidona, ketanserina, metilsergida, en caso de migraña, depresión y en esquizofrenia. También vamos a hablar acerca del transportador de la serotonina. Sí, entonces, ¿quién puede inhibir este transporte de la serotonina? Tenemos a la famosa sertralina, ¿sí?, que es usado en casos de depresión o trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de los antagonistas. Acabo de mencionar el ondansetron, el granisetron y el dolasetron, que son bloqueadores selectivos del receptor 5-HT3. ¿Sí? Vamos a ver que el ondansetron es un medicamento y estos análogos son muy importantes en la prevención de náuseas y vómitos que están asociados con cirugía y también en quimioterapia por cáncer. Otro antagonista tenemos a la ketanserina, que este fármaco va a bloquear a los receptores 5-HT2A y también tiene una acción sobre los receptores 5-HT2C, pero en menor, digamos, cantidad. También se ha visto que tiene una gran afinidad por los receptores alfa-adrenérgicos y los receptores de histamina. Y este potente fármaco también va a bloquear entonces al bloquear tanto estos receptores alfa-1 adrenérgicos vasculares como también el 5-HT2
especialmente tanto en las plaquetas, va a antagonizar la agregación plaquetaria promovida también por la misma serotonina. ¿Sí? Este fármaco no es todavía aprobado por el uso, no ha sido aprobado todavía su uso, ¿no? Pero también otros factores, digamos, otras respuestas asociadas va a ser la disminución de la presión arterial en hipertensos, disminuye el tono de los vasos de capacitancia y resistencia e inhibe la agregación plaquetaria, como le he mencionado, ¿no? La biodisponibilidad es cerca de un 50% y el tiempo de vida media es larga, de 10 a 25 horas, y tiene un metabolismo hepático, ¿no? Aquí vamos a ver también la ritanserina, que es otro antagonista, pero este es selectivo para el 5-HT2A y 5-HT2C. Tiene poca o ninguna acción bloqueadora alfa y también se ha visto que altera el tiempo de sangrado y reduce la formación de los tromboxanos, ¿no? Se presume que puede ser por alteración del funcionamiento plaquetario. En el caso de la clozapina, ya hemos visto, ¿no?, que su tratamiento es en casos de una esquizofrenia, digamos, resistente, ¿no?, para síntomas negativos de la esquizofrenia. La clozapina va a tener acción sobre los receptores 5-HT2A y 5-HT2C. También tiene afinidad para los receptores de dopamina y es por ende, este fármaco va a ser un antipsicótico atípico, ¿no? Tiene menos incidencia de los efectos extrapiramidales. Sí, hay que tomar eso bastante en cuenta. La risperidona es un antagonista potente de los receptores 5-HT2A y también de los receptores D2. A dosis bajas puede atenuar algunos síntomas negativos de la esquizofrenia y hay una baja incidencia también de los efectos extrapiramidales como lo tiene la clozapina, ¿no? Más de 6 miligramos por día, recién ahí a esa dosis se pueden ver los efectos extrapiramidales. La metisergida bloquea los receptores 5-HT2A y los 5-HT2C, ¿sí? Es un agonista también parcial de los receptores de serotonina en los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Inhibe los efectos vasoconstrictores y presores de la serotonina. No es selectivo porque también interactúa con el receptor 5-HT1. Se usa usualmente, puede ser en casos de migraña, y carece de beneficios cuando se administra durante una crisis de jaquecas o migrañas agudas, ¿no? Digamos, usualmente la migraña se caracteriza por tener los famosos, digamos, ABRs, ¿no? Uno va a saber en qué momento va a empezar el dolor, ¿no? Entonces, este fármaco debe ser consumido antes de que empiece ya la crisis, ¿no?, migrañosa, ¿no? Antes que empiecen las jaquecas, puesto que su efecto no se verá si es que se consume cuando ya está, digamos, ya está dada, digamos, esta migraña aguda, ¿no? En casos de diarrea y malabsorción, en tumores carcinoides también, ¿no? Entonces es importante. Hemos visto que de por sí un tumor carcinoide aumenta la secreción de serotonina y este va a estar asociado por ende a un mayor estímulo a nivel gastrointestinal, aumenta el peristaltismo, ¿sí? Entonces la metisergida, ser un antagonista, va a permitir, digamos, bloquear esto, ¿no? Evitar, ¿no?, las diarreas y la mala absorción que se da en esos pacientes. Entre los RAMS vamos a ver pirosis, diarreas, ¿no?, retorcijones, náuseas, falta de estabilidad, somnolencia, nerviosismo, ¿no?, el síntoma como cabeza hueca, ¿no?, debilidad, confusión, excitación y hasta alucinaciones. Finalmente, la ciproheptadina, que es un potente bloqueador de serotonina y también de histamina, sirve como un control de las alergias cutáneas. Tenemos aquí la fluoxetina, ¿no?, la sertralina, y usos clínicos en caso de síndrome de vaciamiento rápido, en hipermotilidad intestinal, en migrañas o también jaquecas, y también es un antihistamínico eficaz en caso de alergias cutáneas, pruritos, urticarias, ¿no?, por frío, ¿no? Los RAMS también somnolencia, aumento de peso, aceleración de crecimiento en los niños, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo para esta clase. Muchas gracias. Y no se olviden del grupo Atlas, cualquier consulta, ¿no? Gracias.